Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Isabel Taberner, soy fotógrafa de alimentos y de productos. En este nuevo vídeo quería explicaros cómo he hecho esta foto que podéis ver aquí. Es una imagen, una foto gastronómica con elemento humano, usando el elemento humano, pero además he hecho una composición. Saqué 3 fotos diferentes usando mis manos y las 3 las compuse en una misma hasta obtener este resultado. Para ello os explicaré cómo utilizo este mando a distancia, indispensable para cuando quieres mostrar tus manos en la fotografía, y el C-Stand. Todos los links os los dejaré aquí abajo para que veáis de lo que estoy hablando, de todo el equipo que he usado para hacer esta foto. Si vais hasta el final del vídeo os mostraré cómo podéis descargar un curso de composición gratis que he hecho para vosotros, donde explico 4 técnicas básicas de composición que uso casi a diario en mi estudio, en mis imágenes, así que si os quedáis, pues os enseño cómo os lo podéis descargar. Y ya está, así que nada, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero para este tipo de fotografías es montar el C-Stand, que es este trípode que podéis ver. Es genial para hacer fotografías en cenital desde arriba, te olvidas y ya no tienes que subirte más encima de la silla, pero es indispensable para hacer ese tipo de fotografías hands in frame porque todas las fotos tienen que estar en el mismo plano. Así que os enseño rápidamente aquí cómo lo monto. Primero coloco esto, luego coloco el soporte a la cámara y la cámara la añado al C-Stand, como podéis ver aquí. Luego ya haré un vídeo más explicativo de todo este proceso. Pero la cámara tiene que estar aquí arriba antes de empezar a hacer las fotos. Ya tenemos la escena montada, esto es lo que queremos hacer, sacamos una foto, sacamos otra foto con el mando, esta es la escena que queremos conseguir, como veis tengo en una mano el mando a distancia, saco una foto, luego pongo las 2 manos y saco otra foto. Bueno, pues ya estamos aquí en Lightroom y estas son el total de las imágenes que saqué de esta sesión y he decidido utilizar estas 3. A ver, estas 3 que ya las he señalado con las 3 estrellitas, como veis aquí abajo para no confundirme. Estas son las 3 que voy a utilizar. Primero tengo una con la mano aquí abajo, después la segunda tengo las 2 manos aquí, otra foto de las que hice y la última de ellas es otra con la mano en la parte derecha. Ya están editadas fácilmente en Lightroom, muy sencillamente. Aquí abajo os dejaré un link de cómo edito las imágenes en Lightroom en 5 minutos y lo podéis ver, pero ahora no me entretengo con esta edición y vamos a exportarlas y nos vamos directamente ya a Photoshop. Las selecciono las 3 y le doy a exportar y le doy a mi preset de exportar en High Resolution. Cambio aquí el nombre porque son fotos hands in frame, ¿vale? Y también aquí abajo os dejo también un vídeo de cómo preparo yo mis imágenes en alta resolución. En este caso las quiero también en alta resolución porque quiero trabajar cómodamente quiero trabajar cómodamente en Photoshop, así que las exporto y os dejo también abajo un vídeo muy facilito de cómo hago yo estos presets. Así que nada, las exporto y ahora nos vemos en Photoshop. Ya estamos aquí en Photoshop y vamos, he subido ya las 3 imágenes que he seleccionado. Tenemos la primera, tenemos la primera, esta, la segunda y la tercera. Y vamos a componer estas 3 imágenes en una para dar el efecto de comunidad, de que hay mucha gente en la mesa. El cliente pedía que las imágenes que tuvieran esa vibe de comunidad, de gente, de compartir, sharing. Entonces, eso es lo que hice yo misma, sin tener hand models, sin tener modelos. Yo misma utilicé todas las manos que veis en estas imágenes, pues son las mías, como ya sabéis. Así que nada, no me enrollo más y vamos a integrar las 3 imágenes en una utilizando una técnica que hemos ya venido utilizando en este canal, la técnica de máscaras de capa. Así que empezamos. Vamos a elegir una de ellas como base, que puede ser cualquiera. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta, con la primera. Y lo que hacemos es que las otras 2 las vamos copiando una a una. Así que empezamos. Por ejemplo, la última, me voy aquí a la derecha, el background lo convierto en capa, le doy doble clic y le doy a OK.
tengo la última seleccionada, aquí arriba tengo el nombre y le doy a Control la selecciono, Control A, perdón, Control C para copiar y me voy a la primera, aquí a la número 4 y la pego, Control V. La pego y aquí en la derecha, como veis, tengo la capa 1. A la capa 1 le doy aquí abajo a crear, creo una máscara de capa, aquí abajo, ahora la tengo en blanco, pero le doy a Control I para que se convierta en negro. Ya la tenemos. Y como siempre, aquí en la parte de la izquierda, en estos dos cuadraditos, lo importante es que arriba ahora esté el blanco para que podamos recuperar la imagen que tenemos debajo. Nos vamos al pincel. Vamos a ver que esté el pincel en 100, opacity en 100, la opacidad al máximo posible y vamos a ver el tamaño un poco más grande. Vale, así está bien. Entonces vamos a ver si recuperamos la... Muy bien, entonces como veis se nos va recuperando el brazo que teníamos aquí. Luego voy a hacer un poco más grande. Y vamos a empezar a pintar para recuperar la mano que teníamos aquí a la derecha. Empezamos a pintar y aquí aparece. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos una imagen, ya tenemos una mano recuperada. Ya hemos integrado esta imagen en esta. Vamos ahora a la segunda. Esta es la otra imagen que queremos integrar también y hacemos lo mismo. Control A para copiar, Control C para seleccionar, nos vamos a la imagen inicial y hacemos Control V. Como siempre, nos vamos aquí a la derecha, aquí abajo, creamos la máscara, añadimos una máscara, está en blanco, le damos a Control I otra vez para que se convierta en negro y vamos a hacer el mismo paso. Ya tenemos el pincel y ahora lo que queremos es recuperar las dos manos que estaban aquí, entonces las vamos a pintar y poco a poco, y aquí están, y poco a poco aparecen las dos manos. Vamos a hacer un poco de zoom. Estas son las dos manos que queremos recuperar, pintamos un poco para que todo tenga uniformidad sin acercarnos a esta mano porque si no borraríamos la mano y ya está. Le damos un repaso general a la imagen, pero está perfecta. Hemos integrado las tres imágenes en una y ahora tenemos aquí las dos manos, esta otra mano y esta. Así que nada, así de fácil es. Luego, como siempre, le daríamos a exportar, File, Export, Export As. Elegiríamos el formato JPG, como siempre, la quality al 100% y estas son las medidas. Le daríamos a exportar y ya está. Pues este es el curso gratis que os quería comentar que he hecho en mi nueva tienda online, en mi página web. Podéis acceder con el link que tenéis abajo directamente a la página web isabeltaberner.com. Le dais aquí y lo podéis descargar directamente en inglés o en español, o también os vais a la tienda online, aquí arriba. Os he puesto los dos links, la tienda online. Y aquí abajo, si lo queréis ver en español, ponéis la banderita en español. Y aquí tenéis la tienda online, herramientas para mejorar tu fotografía. Aquí está el primer producto digital en inglés, que es una mini guía que he hecho de fotografía de splash. Aquí lo tenéis en español. Y aquí abajo tenéis el acceso gratuito al mini curso de composición para fotografía gastronómica. ¿Vale? Lo podéis descargar en inglés o en español. Si le dais aquí al botón rojo en español, ponéis vuestro nombre, vais aquí abajo, ponéis vuestro nombre, Isabel, y vuestro correo electrónico, le dais a descargar. Y en cuanto os lo descarguéis, este es el cursillo, es un PDF de 12 páginas y aquí tenéis técnicas de composición para fotografía gastronómica. Aquí tenéis todo el contenido y os podéis ir directamente a donde queráis, directamente aquí. Por ejemplo, capítulo 1, regla de los 2/3. Pues aquí está el capítulo 1, un ejemplo práctico. Aquí en este capítulo 1 he hecho un esquema de lo que es esta regla de composición, cuándo usar esta técnica, tips
Y luego aquí ejemplos prácticos de fotografías que yo he venido haciendo estos años, con ejemplos prácticos de cómo usar esta técnica, análisis de las fotos y la tarea diaria. Toma una foto sencilla y coloca el plato principal fuera del centro, que es en lo que se basa esta técnica. Y aquí están, y así para todas las técnicas de composición. Tenemos la regla de los 2/3, diagonal, simetría y equilibrio y la curva en S, también una de mis preferidas. ¿Veis? Así que nada, y por ejemplo en la foto que hemos visto hoy sería una mezcla de simetría y equilibrio, pero también tiene cosas de diagonal en la imagen que hemos visto hoy, como podéis ver. Ya está, hemos llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado todo, el behind the scenes, la edición, que empecéis poco a poco a mostrar vuestras manos en las fotografías, que le da siempre un tono muy bonito a las imágenes, las humaniza. Obviamente con esto es mucho mejor si utilizáis el control remoto, y espero también que os haya gustado el mini curso de composición y que empecéis a practicar estas técnicas poco a poco en vuestras fotografías. Así que nada, nos vemos a la próxima en el siguiente vídeo. ¡Chao!